La verdad estuvo muy raro porque durante todo mi proceso en esta área de litigio solo veía muchos temas de marcas y de patentes. Como que no había, en México son muy pocos los temas de derechos de autor. Lo que siempre recomendamos, ya sea por sí mismos o a través de nosotros, es que vayan y obtengan el registro de sus obras, ¿no? De sus canciones, de todo lo que hagan artísticamente, que lo vayan a hacer. La inteligencia artificial que afecta como a la rama del entretenimiento o del tema creativo es la inteligencia artificial generativa. En el mundo del entretenimiento, la cultura y la tecnología, las ideas son un verdadero tesoro invisible. Para protegerlas, México cuenta con uno de los abogados más destacados en propiedad intelectual. Se trata de Javier Uthoff Rojo. Con más de 10 años de experiencia, Javier ha defendido creadores, productoras y empresas, garantizando que el talento mexicano y sus creaciones brillen y sean respetadas aquí y en todo el mundo. Javier es licenciado por la Universidad Iberoamericana con posgrados en Derecho y una maestría en Nueva York y Los Ángeles. Es líder del área de derechos de autor en la firma Uthoff, un despacho de abogados referente en Latinoamérica en la protección de ideas. Javier asesora sobre derechos de autor, imagen, licencias y contratos, defendiendo no solo lo que se ve, sino aquello que tiene un valor incalculable para México. Bienvenido, Javier Uthoff, un titán que protege el futuro creativo de México. Bienvenidos y bienvenidas a México Travel Channel. En verdad me alegra que me acompañen en un nuevo episodio de Titanes, un espacio dedicado a compartir historias que capturan el alma, la esencia y el encanto de nuestro país a través de sus protagonistas, aquellas personas que impulsan un cambio en México y que tienen mucho que contar. Los saluda Margarita Jasso y los invito a quedarse conmigo porque en los próximos minutos conoceremos más sobre la vida y el trabajo de uno de los grandes defensores de la creatividad en México, un guardián de la propiedad intelectual, de los derechos de autor, un abogado que protege las ideas, creaciones y el talento de personas y empresas que forman parte del mundo del entretenimiento, la cultura y la tecnología. Estoy hablando de Javier Uthoff Rojo. Él tiene más de 10 años protegiendo creaciones y talento en cine, música, televisión, videojuegos y medios digitales. Lidera también el área de derechos de autor en la firma Uthoff, asesorando en registros, licencias y resolución de conflictos legales. Es licenciado por la Universidad Iberoamericana con posgrados en Derecho Administrativo y Propiedad Intelectual en Fordham, en Nueva York, y la Universidad del Sur de California. Se distingue por su compromiso con la innovación y la defensa del valor intangible de la creatividad. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y platicar de contigo. Muchas cosas, la verdad es que platicamos un poquito afuera del aire todo lo que ofrece, todo lo de la propiedad intelectual, los derechos de autor, y son muchas cosas, sobre todo en un tiempo en el que la inteligencia artificial y muchas cosas pues están inmersas, ¿no? Sí, justo ahorita ha habido muchos cambios, mucha evolución, temas de tecnología, pero bueno, creo que es algo que en temas de propiedad intelectual siempre han sido, ¿no? Desde principios del siglo pasado, pues siempre ha habido como avances en la tecnología y justo no solo nosotros, sino todas las personas que se dedican a temas de propiedad intelectual, pues hay que estar dándole seguimiento a estas nuevas tecnologías para ver cómo poder proteger a todas estas personas que la utilizan. Oye, justo, pero antes justo de empezar como con la entrevista per se, nos encanta aquí conocer un poco más del personaje, y yo sé por ahí que eres fan de coleccionar las cositas de Coca-Cola. ¿Y por qué de ahí? O sea, bueno, la verdad a mí me gusta mucho como los osos de Navidad, sí, y las cabañas, bueno, de toda la colección navideña. ¿Y tú, desde cuándo empezó esa pasión, esa bonita colección? Híjole, fue muy, o sea, no fue por algo en particular. Me acuerdo perfecto que mis papás antes salían mucho de viaje por temas de congresos de mi papá. Y pues por estos congresos eran en muchos lados del mundo. Entonces de repente
Me acuerdo una vez, creo que fue de China, mi mamá trajo una Coca-Cola de China y se me hizo padre ver la Coca-Cola en otro nombre, ¿no? En otro idioma. Claro. Entonces, pues la siguiente vez que viajaron le dije, a ver, ¿a dónde van? Y pues me decía, vamos a ir acá. Y le dije, pues me puedes traer una Coca-Cola. Y así empezó, o sea, como que fue una tontería y empezó una colección que acabó en una colección bastante grande que justo ahorita pues ya se redujo, la verdad. ¿Por qué? Pues ahí es una colección que hay que darle mucho mantenimiento y cuidado, pues porque el refresco pues corroe las latas y claro. ¿Las abrías o no? no, estaban totalmente cerradas. Sí, y sobre de todo la que era de dieta, la que es de dieta, esa al final y les hizo hoyo a las latas y se chorreaba por todo mi cuarto y todo. Y pues se quedaron en casa de mis papás, ¿no? Y ahí está esa colección, por los siglos de los siglos. Oye, es que justo te iba a preguntar, ¿ya qué sabe la coca de China? Pero la verdad, no, nunca probé, nunca probé ninguna. Nada más era como tener mi colección ahí y me encantaba, sí, me encantaba tener de lata, de botellas de vidrio, de todo tipo, ¿no? Te preguntaba esto también porque obviamente esto que dices, ¿no? De una marca, de cómo la conservan, porque pues es el mismo prototipo en otros países. La verdad desconozco si como tal el mismo sabor, pero esto, más allá también de conocerte, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar por el tema de propiedad intelectual, derechos de autor. Si nos vamos al inicio, ¿cómo empieza esta pasión y estas ganas para que tú pues estudies, ya te especializarte sobre todo en el área de entretenimiento? Que platicábamos hace un rato sí. Que no se necesita, es un área donde se necesita mucho, pero no siempre hay tantos despachos como UTOF que se especializa en esta parte del cine, del entretenimiento, de la música, de videojuegos. Claro. Pues bueno, creo que tengo que contar un poco de la historia de dónde vengo, de mi familia y del despacho en el que trabajo, ¿no? Toda mi familia, desde 1905, se ha dedicado a la propiedad intelectual. El hermano de mi bisabuelo funda el despacho en 1905, en una época que era como finales de la segunda revolución industrial, donde había muchos avances tecnológicos, muchos descubrimientos médicos, pasaban muchas cosas, ¿no? A niveles de las industrias, no precisamente creativas, pero a nivel industrial. Y en ese momento, pues el hermano de mi bisabuelo como que vio la necesidad de hacer esa protección y cómo poder individualizar este tema de marcas y patentes para la gente en México, ¿no? Porque había muchísimas creaciones, muchas cosas nuevas, entonces había la necesidad de proteger. Y pues este año cumplimos 120 años, soy la cuarta generación que trabaja, la cuarta generación de abogados. Curioso que al principio el tema de la propiedad intelectual no era un tema de abogados, era un negocio, ¿no? Eras como gestor y protector y veías por el tema de las marcas y patentes. Fue hasta, bueno, el hermano de mi bisabuelo muere en 1932 y su hermano más chico, mi bisabuelo, él era un vendedor de instrumentos musicales en una empresa que se llama Casa Berca. Y cuando muere su hermano, pues su mamá le dice como, oye, necesito que vayas a atender el negocio de tu hermano, que en su momento era él y una asistente, y pidió permiso, fue pues, como arreglar todo. La idea pues era cerrar el negocio del hermano, pues porque ya no se iba a poder dedicar, como saldar cuentas, ver con los clientes y todo. Y pues mi bisabuelo empezó a ver de qué se trataba, el tema de las marcas, el tema de las patentes, y poco a poco le fue agarrando amor, y fue un amor impresionante, y hasta el día que se murió fue el amor de su vida, ¿no? El tema de la propiedad intelectual. Y así fue como, digamos que mi familia ha estado, pues mi bisabuelo, después mi abuelo entró a trabajar con él, después pues mi papá, mi tío, pues, todo como por amor al arte, ¿no? Y yo cuando estaba chiquito, pues al final creo que es un tema de que ves lo que hacen tus papás, ¿no? Y ves a qué se dedica tu papá, a qué se dedica tu mamá, y poco a poco te vas dando unas ideas de lo que quieres y de lo que no quieres. Mis dos papás son abogados, entonces pues un poco pues, tenía como esa espinita. Pero no querías
querías, perdón que te interrumpa, ponle pausa a esa parte de la historia. En ese momento, o sea, ok, tus papás son abogados, pero no, si no fueras abogado o no quisiste en algún momento ser algo diferente que no fuera abogado. Mira, la verdad, como que nunca le di tantas vueltas. O sea, creo que siempre me gustó el tema creativo. Okay. No sabía qué, o sea, obviamente de chiquito quise ser doctor, quise ser arquitecto, quise ser astronauta, bombero, todo, ya sabes. Pero pues poco a poco vas viendo y pues veía como que lo que me enfocaba en pensar en lo que era bueno y en lo que no era, ¿no? Pues en la escuela como que sabes tus fortalezas y lo que no. Entonces poco a poco, y la primera vez que tuve el acercamiento ya formal con la propiedad intelectual fue cuando tenía 12, 13 años, un verano, teníamos, ya sabes, 2 meses y medio de vacaciones y fue como, oye, ¿puedo ir a trabajar a la oficina? O sea, como... Tengo tiempo. Tengo tiempo y... Quiero ver qué hacen. Quiero ver qué hacen y pues a ver si me gano una lanita, ¿no? Y mi papá me dijo como, órale, perfecto. Entonces me fui como 3 semanas al archivo, ¿no? Antes... Digo, ahorita ya todo es digital, pero en su momento teníamos, o sea, contábamos con el archivo, si no es que el más grande o importante, después del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, nosotros teníamos el archivo más grande, ¿no? Que hay una historia curiosa, cuando una vez se inundó el INPI, y perdió todo su archivo, fue principalmente con nosotros a que los apoyáramos a recuperar el archivo. Entonces, pues yo estaba en el archivo, ¿no? Y trabajaba con los archivistas, que es gente que a la fecha sigue, gente que sigue en el despacho, o sea, después de tantos años. Y yo veía, o sea, mi trabajo era, me pedían expedientes, los abogados, los socios, y yo se los subía. Pues les echabas una ojeada, veías qué, o sea, si era de marca, si era de una patente, de un diseño industrial, un aviso comercial, como 1000 cosas. Entonces veías como, para mí era como un poco de ver historia, ¿no? Exacto. Sí, porque le entendías en 12, 13 años. No, cero. Sí. O sea, yo era un niño y lo único que me gustaba era como ver marcas, ¿no? Y después... que se ubicaba. Que ubicaba y de repente veía como una anaquel ahí hasta el fondo y pues son las primeras marcas, ¿no? Y son, o sea, todavía conservábamos los registros porque seguían vigentes a la fecha de registros de 1905, o sea, de cuando empezó, pues porque al final las marcas siguen, ¿no? O sea, tú las registras, tienen una vida y las puedes renovar indefinidamente. Entonces había marcas que eran marcas que trató el hermano, mi bisabuelo, mi abuelo y así sucesivamente y veía las marcas nuevas, ¿no? Entonces, después hubo una vez que estuve trabajando en tema como de patentes, o sea, en la parte del archivo de patentes y yo veía, me acuerdo perfecto, esto fue lo que más me encantó. En su momento, la empresa Nokia era nuestro cliente y pues mandaba los diseños de los celulares que iba a sacar en años futuros, ¿no? Wow. Entonces, me acuerdo perfecto que yo los veía, los revisaba y cuando regresaba a la escuela le decía a mis amigos como, yo sé los celulares que van a salir. ¿Y qué te decían tus amigos? Me decían, no, ¿cómo crees? Y yo, se los juro, va a salir uno que está padrísimo, Entonces ya, como que le agarré mucho cariño. Fue una etapa, la verdad, muy padre. Estuve no solamente ese verano, sino como que le empecé a seguir los demás veranos, ¿no? Y ya, pues obviamente, en mi último año de prepa, pues que ya sabes que hay que escoger área, un poco ya irte enfilando a qué quieres y qué no quieres. ¿A qué área te fuiste? Área 3, pero la verdad creo que fue por el hecho de estar con mis amigos, porque creo que en mi cabeza yo ya tenía muy claro que le iba a dar la oportunidad a estudiar Derecho, ¿no? Como que dije, a ver, no, en ese momento te sientes que eres un adulto muy responsable, pero tienes 17, 18 años, la verdad todavía eres un niño y tienes que tomar una decisión que probablemente importante para el resto de tu vida, ¿no? Entonces dije, le voy a dar la oportunidad, o sea... Creo que tus papás, wow, qué padre. Mi papá obviamente, ya sabes, pecho paloma, orgullosísimo y todo. Le dije, pues sí le voy a entrar a esto, o sea, voy a estudiar Derecho, no sé qué me depara, ¿no? Pues porque al final, pues estudias la carrera... te encuentras con diferentes materias, no es como iba directo al tema de propiedad intelectual, entonces... Pero justo, tú ya sabías que querías por ahí, por propiedad intelectual. No, todavía no sabía, o sea, ya lo había conocido, o sea, ya había tocado esa rama del derecho, pero dije, a ver, pues voy a conocer más, ¿sabes? O sea, no solamente es derecho y esto, sino mucho más cosas. No, te dan sí, 1000 cosas, ¿no? Entonces,
empecé la carrera, empecé a ver pues, diferentes áreas, había unas que me interesaban, había unas que decían, "No, esto ni al caso", y mi primer chamba fue en otra cosa totalmente diferente a propiedad intelectual. Dije, le voy a dar la oportunidad al área civil y litigué civil durante un ratito, ¿no? O sea, como a la mitad de la carrera. Y pues ya después de un rato, la verdad, no fue lo mío, o sea, como que sí me pesó, como que no le agarraba el cariño, no le entendía bien, me costaba, y dije, no, creo que esto no es lo mío. Y estuve un semestre sin trabajar en la carrera y dije, a ver, ¿para qué me hago menso? ¿No? Vamos a darle la oportunidad de una vez. O sea, como que en mi cabeza fue como vamos a arrancar la curita de una vez en el tema de propiedad intelectual. Y Porque, enfocarme. exacto, ¿no? O sea, Claro. para ver si me gusta o no me gusta, porque qué tal si ya entrando de lleno, de repente digo, no, esto está horrible, ¿no? Y en 2011 ya entro formalmente a trabajar al despacho, al área de litigio de marcas, Ok. ¿no? Empecé litigando marcas, pues porque yo venía de un despacho que litigaba civil, entonces más o menos sabía el tema de los juzgados, de todo eso. Y litigué marcas y patentes por 5 años. Sí, como hasta 2015. En esta parte, Javier, mientras estás litigando, mientras ya estás descubriendo el mundo como tal de la propiedad intelectual, ¿recuerdas alguna anécdota o algún caso que te haya marcado? No sé si en esta parte ya habías visto cine, música, videojuegos, entretenimiento, si ya acercaste a esa parte y si recuerdas alguna anécdota que te haya convencido de decir, elegí bien, me fui por ahí. Mira, la verdad estuvo muy raro porque durante todo mi proceso en esta área de litigio solo veía muchos temas de marcas y de patentes. Como que no había, en México son muy pocos los temas de derechos de autor que Claro. realmente se litigan. Como que todo es más, Registro. no, como que más en tema de negociación, se negocian las Ok. cosas, o sea, es muy raro. O sea, a ver, sé que en las noticias la gente, todo el mundo en Estados Unidos siempre salen cosas de derechos de autor o temas de entretenimiento, pero en México como que no tanto, o sea, es más... ¿No hay tanta cultura? No hay tanta cultura, pero para el tema del litigio. Aquí en tema de marcas y patentes, pues estamos hablando de empresas, de negocios que tienen, pues, literal, es su propiedad intangible y que tiene un cierto valor y para ellos es muy importante. Pero en el tema como ya más cultural, más entretenimiento, más de arte, como que no está esa cultura, ¿no? Y hay otros medios como alternativos para solucionar los problemas que no te llevan a un litigio tan como rimbombante, tan pesado de tiempo, dinero y todo eso. Entonces, ya en mis últimos años del área, cuando yo pues, como que me sentía un poco ya estancado en esa área, no sabía... De marcas. De marcas, exacto. Entonces, empecé, no sé, algo vi de temas de derechos de autor, como alguna cosita muy, muy sencilla y de repente dije, wow, está Por cool. ahí, ok. Me gusta. ¿Recuerdas la verdad, no. cine, música? Creo que era un tema de música Ok. relacionado con algún cliente, Ajá. o el registro de una obra, de unos imágenes, no me acuerdo la verdad muy bien, pero tenía que ver algo con el litigio que estábamos viendo en ese momento y fue como, oye, a ver, voy a estudiarle un poquito por acá, sí. voy a explorar y empecé a estudiar, me empecé a meter, empecé a leer y de repente dije, Me gusta. Esto está muy cool. Ajá. Me gusta mucho porque para mí el tema como de la industria creativa siempre me ha llamado la atención. Claro, porque venías justo de niño de la creatividad. Ajá, ¿no? y como que dije, a ver, sé perfectamente que no soy una persona creativa artísticamente, o sea, sé que no soy ni músico, ni artista, ni nada de esos sectores, pero con lo que hago actualmente Ayudas. puedo formar parte de esas industrias Ajá. ayudándolos con mis conocimientos, ¿no? Y velar por los bienes de estas industrias creativas. Entonces dije, esta es la forma en la que yo puedo ser parte de estas industrias creativas sin necesidad de ser uno de ellos, ¿no? Puedo ser como su aliado. Y en 2015 encontré una maestría en la que la especialicé en ¿Fue derechos. cuando te fuiste a Nueva York? Me fui a Nueva York, Ajá. a la Universidad de Fordham, a hacer una maestría en propiedad intelectual, pero enfocada en temas de derechos de autor y temas de entretenimiento, meramente, ¿no? Entonces,
¿En México había también este tema o allá está más desarrollado este tema justo? Sí, o sea, en México solo hay, digo, creo que cada vez más, digo, esto fue hace 10 años, pero no había como tal maestrías especializadas en esto que yo realmente quería, ¿no? Sé que hay un par de especialidades o maestrías que sí se enfocan en temas de propiedad intelectual, pero en lo general, ¿no? Entonces es para la gente que es abogado y quiere especializarse en la materia, entonces te enseñan marcas, patentes, todas las ramas del tema de propiedad intelectual. Pero yo ya, o sea, yo ya venía de un mundo de conocimiento de esta materia. Dije, quiero especializarme más en esto y quiero conocer más de la industria de la cultura y del entretenimiento y de todo lo que conlleva. Que te preguntaba esto de que si en México había, porque entonces encontrando estos caminos, y por eso me gusta mucho Titanes, porque es encontrar esta representación importante de ti en México, ¿no? Que me gusta porque sería entonces, sin miedo a exagerar, de que eres de los primeros abogados especializados en propiedad intelectual para el entretenimiento en derechos de autor en México. Mira, no quiero decir que de los primeros, la verdad no lo soy. Sí, no bueno, lo soy, bueno, a lo mejor de los pero ¿no? sí, creo que sí somos un grupo muy selecto de los que sí nos dedicamos a esto. Creo que las personas que se dedican al tema del entretenimiento no es porque ellos hayan querido, sino porque la naturaleza del negocio te lleva a luego encontrarte con estos asuntos y con temas de música, de temas audiovisuales, de esculturas. Entonces, como que un poco saben que tú eres el abogado que se encarga de propiedad intelectual, que sabes del tema. Oye, fíjate que mi hijo es músico, ¿le puedes echar la mano? Sí, claro, ¿sabes? O sea, porque sí entiendo. Y entonces, pues, regresé y me empecé a meter mucho más a las industrias y a especializarme. Te apasiona más. Yo sé que abarcas un montón, pero de esta que dices, cuando me toca un caso de música, pues me apasiona y me meto. La verdad, ahora sí que lo que tiene mi corazón es la música. 100%. Me imaginé. Sí, ¿Qué música te gusta a ti? Híjole, te lo juro, o sea, escucho de todo, me gusta el rock principalmente, pero, híjole, si te pusiera mis playlists de Spotify, dirías, tienes de dulce, chile y manteca. O sea, escucho de todo. Son rolas de señora, como le decimos. Obvio, sí, todo. Sí, que están muy de moda, por cierto, ¿no? Sí. Pop. Obvio, ¿no? Y cuando estábamos más chiquitos, bueno, más adolescentes, mis amigos siempre querían que yo fuera el DJ de las fiestas. Y me gustaba, pero a la vez lo odiaba, ¿no? Porque ya no disfrutas igual. Es una responsabilidad, claro, ¿no? Era una responsabilidad. Está en tus manos. Está en tus manos. Entonces, la industria musical es la que ahorita más me apasiona. Ok. Sobre todo por lo compleja que es. Precisamente, ¿cuál es el mayor reto? Si nos enfocáramos precisamente a la música, en tema de derechos de autor, que se habla mucho y a lo mejor, como dices, en las noticias escuchamos tal cosa, pero ya como tal, si soy un músico, si ahorita alguien que nos está viendo es un músico que va empezando o que incluso ya tiene trayectoria y dice, me hace total sentido lo que están hablando y necesito a alguien que me asesore, acabo de componer y no tengo quien, ni siquiera sé, o sea, de entrada, cómo registrarlo, cómo se pueden acercar o cuál sería el primer paso o recomendación en este sentido. Mira, yo creo que lo complicado de la industria musical tiene que ver con la cantidad de personas que se involucran en esta industria, ¿no? O sea, hay industrias, por ejemplo, la industria del arte plástico, que es mucho más sencilla, porque estamos hablando o sea, es el artista, a lo mejor algún promotor, galeristas, tampoco, o sea, mi cuñado es artista y lo veo y las personas que están involucradas alrededor de él no son tantas. Pero en cambio en la industria musical es un mundo, ¿no? O sea, cuando ya ves formalmente, o sea, tú como usuario final de la música, si te dijera todas las personas que están involucradas para esa canción que estás escuchando en el momento, o sea, te dirías, no puede ser, ¿no? Normalmente todo empieza con la composición de una canción, o sea, de la melodía y de la letra, ¿no? Ahí estás en tu cuarto, enamorada o despechada y escribes, ¿no? Y agarras tu guitarra o tu piano y compones una canción. Así empieza, ¿no? Y después, ¿qué sigue, no? ¿Cómo podemos decir que esto es nuestro?
Pues obviamente lo ideal y lo que siempre recomendamos, ya sea por sí mismos o a través de nosotros, es que vayan y obtengan el registro de sus obras, ¿no? De sus canciones, de todo lo que hagan artísticamente, que lo vayan a hacer. En eso tú asesoras. Es decir, Exactamente. tú puedes ir a registrarlo o les dices cómo registrarlo. No, yo hago todo ese trámite, toda esa gestión, todo para entregarles como un resultado final. Después, pues ese proceso de protección a ti te avala con un certificado que te dice, oye, esta canción que se llama tal, es tuya. Es de Javier Utoff y yo soy el autor y titular exclusivo de esta canción. Pero, ¿qué pasa? O sea, el tema de la música, de la industria musical es que sigue. O sea, quiero sacarle provecho a esta canción, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es cuando empiezan a entrar más jugadores y empiezan a entrar a lo mejor las editoras musicales que ellos se encargan de promocionar tus canciones, ¿no? Para a lo mejor ya sea que las cantes tú mismo y te desarrolles como artista, o hay gente que solamente escribe, ¿no? Se escribe y hay muchas canciones que tú no te puedes imaginar que no son de esa persona que tú estás escuchando, que tú estás viendo. Hay una cantidad enorme de compositores musicales. Sí, de ¿no? hecho, permíteme, hay una anécdota que me encanta porque me enteré no hace mucho. Detrás de mi ventana, me gustan las canciones de señora, detrás de mi ventana me encanta y apenas, descubrí que era de Ricardo Arjona, que también me gusta, y que además lo tomo a relevancia porque cuando le escribe Arjona, que era cuando empezaba, claro. Primero no recuerdo a qué cantante se le ofrecieron, no la quiso, llega Yuri, dice, órale, yo la tomo, pero en ese momento Arjona vivía en México. Sí. Y entonces él cuenta que pues no, obviamente no la registró, bueno, no llevó todo el proceso, y él decía que no tenía para pagar la renta y la canción estaba todo, que a todos lados se escuchaba y él no recibía ni un peso claro. Por detrás de mi ventana. Claro, claro, y ahí es un tema de, justo nosotros, ahí es donde entramos en el tema de ese asesoramiento. ¿Por qué? Porque luego te das cuenta que las industrias creativas, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Son como muy de relaciones y de, órale, sí, yo te lo paso, te ayudo. Ajá, porque además él estaba presentando su portafolio. Claro, ¿no? Y sobre todo entiendes de una persona como Ricardo Arjona en su momento, con el hambre de crecer, claro. O sea, viene a México, ve una oportunidad de crecimiento artístico y dice, por supuesto, ¿no? Pero pues con esa hambre que tenía en su momento, pues dices, o sea... Yo te la doy, te la dejo aquí, escucha. O sea, Ricardo, que escribía canciones a diestra y siniestra, pues obviamente fue con todas las editoras musicales, fue con todas las disqueras a decir, este es mi portafolio, o sea, ¿qué quieren, no? O sea, ¿qué les ofrezco a ustedes para que puedan explotarlo? Pero ahí es donde la falta de conocimiento y un poco el tema de, pues, mal asesoramiento, que es lo que pasa, pues lo lleva a eso, ¿no? Que puede que no reciba las regalías correspondientes que le corresponden como el compositor musical de una canción, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que de los errores se aprenden y pues... Y mira dónde está ahorita. Y seguimos cantando detrás de mi ventana. No, por supuesto. Y las canciones de Ricardo Arjona también. Y, ¿a ti te gusta? Sí, me gusta mucho. Qué bueno, es pocas personas. Bueno, en la actualidad. Sí, ya sé. Luego nos echamos unas rolitas. Tomó un giro muy raro ahí el gusto por Ricardo Arjona, ¿no? Oye, antes justo de entrar al aire me platicabas un caso que sí lo quiero retomar antes que, bueno, el tiempo nos vaya comiendo, que es la inteligencia artificial, ¿no? Está muy en boga en todo, pues realmente lo que hacemos, pero hoy por hoy la inteligencia artificial que está presente prácticamente en muchas de las ramas, si no es que ya en todas, claro. Hay que tener mucho cuidado con eso, me decías, ¿no? Sí. ¿Qué consejos, ahorita que pues todo el mundo lo usamos, hay que tener cuidado con, pues, la imagen, ¿no? Nuestra claro. imagen, que una voz o una foto ya la puedan usar y no te estás enterando? ¿Cómo es todo este tema? Mira, yo creo, este es el tema favorito del momento. Ajá. Y del que creo que todo mundo tiene una opinión. Todo mundo medio sabe, pero no sabe, porque hay 1000 cosas ahorita que están ahí afuera, ¿no? Y que leemos y que todo. ¿Qué es lo que pasa? Principalmente la inteligencia artificial que afecta como a la rama
del entretenimiento o del tema creativo es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es en la que tú pides algo y te crea algo, ¿no? Pues aquí como que los problemas que vemos no es el resultado como tal, es de dónde estás sacando toda la información o todo ese conocimiento para crear lo que yo te pedí, ¿no? Y entonces ahí un poco entra como la disyuntiva, pues porque las herramientas de inteligencia artificial las alimentas de información o de obras o de todo lo que existe y que puedas encontrar. Tú entrenas esa inteligencia artificial para que consuma eso y de ahí te pueda dar. La cosa es que, o sea, no hay esos permisos o esas licencias para poder meter toda esa información o todo ese contenido a las plataformas de inteligencia artificial para poder generarte algo, ¿no? O sea, el caso más reciente que tuvo, y ese sí todo el mundo sabe y todo el mundo lo hizo, ¿no? El tema del estudio Ghibli, ¿no? Ajá, claro. Okay. Sí. Está padrísimo. Es tu fotito de perfil. No, la verdad, sí, todo mundo. Las fotos de todas las tías de WhatsApp, ahí estaban, ¿no? Pero entonces, entiendo que, o sea, para temas de derechos de autor, los estilos, los tipos de arte no son protegibles. No. Eso no se protege. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces la aplicación de inteligencia artificial metió todo el contenido del estudio, todo, sin permiso de absolutamente nadie. Ajá. Entonces, si yo le digo, hazme una foto de Javi con mi perrita o con mi hijo del estilo de estudio Ghibli, pues me la iba a dar, porque todo sale en base a todas las obras, todas las imágenes que metieron del estudio, sin permiso de absolutamente nadie. Entonces, ahí al final, pues la foto de Javi con su familia, pues no está violando absolutamente nada, legalmente, a menos que si saliera como algún personaje, algún fondo escenario que sí fuera parte de las obras de Ghibli, ¿no? Entonces, que haya una reproducción concreta pero al final pues era de estilo de. Entonces, si yo meto mi foto familiar, la subo y pues que la hagan a este estilo, no estoy violando absolutamente nada. Pero entonces ahí hubo 1 millón de disyuntivas, un montón de pleitos, no por los outputs, que es lo que te crea, sino por los inputs, que es toda la información que metes. Entonces, aquí lo que se está peleando mucho y en temas tanto legislativos como, no solo en México, sino en todo el mundo es ¿cuál va a ser la ética que vamos a poner para el entrenamiento de las inteligencias artificiales? Claro. O sea, eso es lo importante. Vamos a necesitar pedir licencias, permisos, porque pues al final, una vez que lo metes, ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay decir, ay, metí esto, no, ya está, ya es parte de, ¿no? Y eso es lo que a mucha gente le preocupa sobre cuáles son como esos lineamientos que nadie ha podido establecer. Y te lo digo en todos los sentidos, ¿no? Hasta nosotros como despacho de abogados, pues tenemos que poner nuestros lineamientos para el uso de herramientas de inteligencia artificial, porque imagínate que me piden que haga ciertas cosas relacionadas con documentos confidenciales que me da un cliente y yo los meto todos a la aplicación y le digo, hazme el resumen ejecutivo para tal y tal. Toda la información confidencial ya se quedó ahí. Y eso ha pasado y ha habido historias de grandes ejecutivos que los han despedido de grandes empresas porque dicen, me comió el tiempo, no puedo. Meten toda la información confidencial y ahí está. Y está en la nube, sí. En manos de cualquiera. De cualquiera. O sea, yo creo que si tú ahorita agarras y escribes como, dame información sobre ventas de una empresa de tecnología, el nombre que tú quieras, probablemente hay algo que esté ahí, porque hubo una persona que sin el consentimiento de la empresa, de nadie, metió información confidencial. Y lo mismo pasa con el tema de nuestra imagen, con el tema... Los influencers, ¿no? Los influencers. Que platicábamos también, influencers o creadores de contenido, ¿no? Exacto. Tu imagen está. Exacto. Y cómo puede ser usada
en estas plataformas. Exacto, ¿no? O sea, tú al final pues metes y a lo mejor este contenido que estamos grabando Ahorita en este momento y pues alguien lo sube y lo edita para que todo lo que estemos diciendo tú y yo no sea de propiedad intelectual, sino sea tirarle al gobierno. No sé, o sea, claro, porque además la voz la pueden truquear. Claro, ¿no? Entonces ahí se involucran muchos derechos. Temas de derechos de propiedad intelectual, los derechos de imagen, que son derechos de la persona. Hay que ver como esas diferentes ramas que están afectando a todo este tema, ¿no? Obviamente, fue muy conocida la huelga que hubo en Estados Unidos de los escritores y de los actores y todo esto. Sí. Justamente, digo, además por el tema de la paga, que eso siempre pasa, pero esta preocupación referente al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque muchas veces ya acabamos de grabar, pero híjole, ya no le quiero decir a Javi que venga otra vez, ya no, porque nos va a costar, mejor usando la herramienta, esa parte que vamos a editar, lo hacemos con inteligencia artificial y es prácticamente Javi diciendo lo que queríamos, ¿no? O el uso de voces para doblaje, el uso de voces para las películas, para las animaciones y todo eso. O sea, al final, ¿cuántas cosas no existen ya en internet o en los medios? Esto te iba a preguntar porque se habla mucho y es buen momento de desahogar esa duda. Así como pasó con el estudio Ghibli, si tú te tomas la foto y la subes porque me quiero ver cómo me voy a ver viejita, de niño con bigote, de hombre, mil formatos, pero estás usando tu retrato en el celular, está usando tu imagen para hacer, pues obviamente un truco, pero se queda eso. Claro. ¿Es recomendable o no? Mira, a ver, o sea, por más que me dedico a esto, al final... Lo haces. De repente lo hago, ya sabes. Así de cómo se ve Javier de bebé. Sí, justo. Pero a ver, lo que la gente no sabe es, número uno, pues a ver, ¿cuántos términos y condiciones nos aparecen todos los días? Y no leemos. ¿no? Absolutamente. No leemos absolutamente nada. Y si yo... Digo, antes de que estuviera ya en su auge como TikTok, Instagram, había 1000 aplicaciones que bajabas, así, la aplicación para ponerte bigote. Claro. Okay. La aplicación para verte viejito, la aplicación para todo eso. No sabíamos lo que pasaba con qué pasaba con la imagen que subías. Era nada más de ese uso de ese momento. O sea, hacía una pequeña reproducción, te daba tu foto y después se depuraba, o se iba a los servidores donde estaba hosteada la aplicación como tal. Entonces tenía ahí las fotos de todo el mundo, normales y con bigote, ahí guardadas, ¿no? Entonces, es un poco también qué tan dispuesto estás tú a aceptar esos riesgos. Porque a lo mejor, a ver, si te tomas una foto para Instagram y le pones un filtro, igual, o sea, de verte viejito o en TikTok, pues a lo mejor son empresas mucho más consolidadas que a lo mejor tienen ciertos términos y condiciones, pero si es la app que hizo un adolescente y vio la posibilidad y porque le sabe a esto y pues no tiene estos términos y lo hostea en el servidor de lo que sea. Que por eso hay tantos, me recordaste también escándalos de, salió una película porno, no soy yo, ¿no? O sea, ahí puedes jugar con soy o no soy, sí. Pero el riesgo latente es que usen tu imagen para muchas cosas, como ahorita hablabas, ¿no? Contra el gobierno y eso, pero también que realmente tu imagen se vea severamente dañada con este tipo de contenidos, que perjudiquen, ¿no? A ti o a algún familiar. Ajá. Justamente, a ver, o sea, hace 10, 15 años era imposible como poder hacer esos trucos para decir, había una foto tuya desnuda o desnuda, ya sabes. Ahorita, o sea, en 3 segundos lo haces, ¿sabes? Entonces, y se empiezan a hacer, y empiezan a circular, y los medios de comunicación son mucho más rápidos, son mucho más, las redes sociales, las aplicaciones de comunicación, o sea, WhatsApp y todas las demás, o sea, todo eso, o sea, el flujo de información y la forma en la que recibimos, ahorita es así, o sea, entonces, las cosas las puedes hacer muy rápido, puedes perjudicar a alguien mucho más rápido que pues está preocupante, ¿no? Y es ahí donde nos toca
a nosotros expertos, junto con pues, nuestros amigos legisladores, de poder establecer esos lineamientos para poder... Las reglas claras, exacto, el regular con ética el uso de estas herramientas de inteligencia artificial, que sean beneficiosas para todas y todos. O sea, eso es lo más importante, porque no solamente estamos hablando del uso de inteligencia artificial en el sector creativo, que es la que yo conozco. Pero ¿qué pasa cuando los bancos también utilizan inteligencia artificial para gestionar ciertas cosas? Sí. No tiene nada que ver con el sector creativo. Pero entonces ahí también hay la necesidad de regular inteligencia artificial en un sector financiero, o en el sector salud, o en los diferentes... Tú ponle el nombre. Los biométricos. Exactamente. ¿No? ¿no? También Entonces, están... Justo, entonces, al final, entiendo que no es fácil y está complicado. O sea, yo solamente he estado apoyando en temas legislativos referente a lo que yo sé, ¿no? En temas de contenidos, en temas de propiedad intelectual, en temas de derechos de autor y uso de imagen, porque es mi especialidad. Pero sé perfectamente que debe de haber otras personas también asesorando a los legisladores para los otros diferentes sectores, para que al final haya una unión de criterios, para que no sea como en el sector creativo se vale todo, pero en el sector financiero estamos, ya sabes, no puede haber tampoco esa tantos criterios muy separados, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿te ha tocado, sin que menciones detalles evidentemente, pero momentos del sector creativo que tú manejes donde ya sea por inteligencia artificial o por robos tal cual de derechos de autor o no respeto de derechos de autor, un caso crítico que tú digas, de verdad me puso a enfocarme días, semanas, meses y el pleito estaba durísimo o el cliente estaba así o yo realmente me costó mucho resolverlo? Mira, lo que más pasa y sobre todo que más nos cuesta a veces es el tema de la piratería. Uf. La piratería no deja de asombrarnos porque ya no hablamos de vamos al tianguis a comprar la película, el DVD. Eso fue. Pero la gente que se dedica a hacer estos temas de infringir derechos también es gente muy inteligente y saben perfectamente cuál es el medio. Van descubriendo nuevas formas para hacer temas de piratería. Entonces, evidentemente, ahorita ya no vas al tianguis a comprar una película. ¿O sí? O sea, habrá quien, ¿no? Habrá quien, pero... ¿no? Exacto. Y ahorita son otros temas que están ya en internet, o sea, ya en la red. Entonces... esos temas pues, preocupan porque a nosotros también nos hacen seguir pensando en cuáles son las nuevas formas en las que tenemos que atacar no solamente, o sea, a estas personas, bajar todo lo que suben, porque pues, lo suben a un sitio. Clausuras el sitio o bajas el sitio, pero en lo que pasa todo eso, ya sacaron otros 4, ¿no? Sí, ya claro. están aquí y pasa mucho. O sea, tema de piratería, tanto de productos, bolsas, todo. Y hay maneras, o sea, la innovación también en el tema de la piratería a nosotros nos sorprende día con día y es nuestro trabajo pues tratar de combatirlo, porque al final eliminarlo es creo que una utopía. Es un ciclo, porque obviamente el quien lo consume pues está contribuyendo al quien lo produce, ¿no? Y te voy a decir algo, lo escuché el otro día, no me acuerdo en dónde, pero la gente que hace piratería sabe perfectamente del tema de negocio. Porque claro. no es como que claro. no saca contenido nada más porque sí. Sabe cuáles son las películas que están de moda, sabe cuáles son los libros que están de moda, sabe cuáles son las películas, todo. Sabe perfectamente qué es lo que quiere la gente y cómo lo quiere, ¿no? Entonces, pues está muy cañón ese tema y a nosotros pues también nos cuesta y a veces pues sí es hablar como muy serio con los clientes, decirles como, oigan, está pasando esto, ¿hasta dónde lo quieren vamos llegar? A tratar. Ajá. ¿Sabes? O sea, ¿hasta dónde quieren llegar ustedes? Porque también muchas veces el tema de la piratería puede ser también una métrica positiva para saber si la estás haciendo en el mercado o no lo estás haciendo. Porque si mi película está pirata ahí arriba, es significa que la gente la quiere ver. Entonces, ¿crees que los mismos, hablando de industrias grandes y personajes grandes, o sea, muchas veces pueden ser infundado la piratería por
por los propios creadores. No, eso siempre ha sido como un rumor que ha circulado en el medio. Por lo que justo también dice. Sí, o sea, digo, en los sectores, principalmente en el sector de la moda, siempre ha habido el rumor de que ellos mismos introducen sus productos piratas al mercado negro. Y de ahí agarran ganancias. Y de ahí agarran ganancias. Pero no, eso siempre ha sido un mito. Pero pues obviamente, a ver, entiendo perfectamente que las marcas lujosas, pero hay ciertas cosas, o sea, no, ahora sí, chance a lo mejor saco un poco mi edad, pero los peluchitos esos que están de moda, que le encantan a los niños, que son como unos ositos con dientes. Ah, sí. Lububus, sí. creo que se llaman, algo así. No sé, pero... No sé, están de moda, están en todos lados. Evidentemente, si ahorita vas a un tianguis o algo, va a haber 1 millón. Bueno. Todos de vestidos de todos los equipos de fútbol, seguramente, de la forma que quieras, con el sombrero que quieras. Obviamente todos piratas, ¿no? Y eso es porque la gente quiere eso ahorita. Y entonces, pues, ¿qué haces? O sea, tú como dueño del negocio, dueño de la marca, dueño del producto, dueño de todo, ¿qué haces? Es lo que la gente pide. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí puedes tratar de disminuirlo y ver cómo aprovechas esa oportunidad para, pues para medir. Oye, en México mi producto se está vendiendo como pan caliente. Vamos a enfocarnos en México, en Latinoamérica o en Norteamérica, en donde quieras, pero pues también lo puedes usar como una cierta medida, ¿no? Pero pues sí, estas tecnologías crecen. Lo más cañón de todo es que lo que yo te pueda decir ahorita de inteligencia artificial, mañana está en una rebasado. semana Exacto. es otro tema, ¿no? Qué fuerte. Sí, eso es algo muy, muy fuerte. Y pues bueno, la idea es seguir estando al tanto, seguir sabiendo de lo que está pasando y ver cómo poder utilizar, pues porque muchas veces estas cosas no están en nuestras manos, cómo poder utilizar todas estas herramientas, todas estas tecnologías a nuestro favor. Y que cuando obviamente estudiabas, digo, a mí me pasa y también revelando la edad, en la universidad no veía cosas de redes sociales, en la universidad. Sé que ahora ya es parte de las clases que imparten, pero no sé si a ti, estudiando, veías cosas de inteligencia artificial, Nada, ¿no? O sea, para son nada. cosas que en el campo lo ves, que obviamente tienes que seguirte capacitando y Sí. que a lo mejor abogados que hoy estén estudiando, ya hay esas clases, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta muy puntual, ¿de qué le dirás a estos jóvenes que están estudiando, que están en la carrera de abogacía, que como tú dicen, pues voy a darle embarrada de todas las ramas, pero me interesa esta por también el tema creativo, creo que también es de mucho interés para jóvenes, pero ¿qué le dirías a estos jóvenes abogados que a lo mejor están escuchándote y digan, sí, creo que me veo reflejado, quiero eso, pero me voy a enfrentar a eso? Mira, yo creo que lo principal que le diría a los jóvenes abogados es que se den la oportunidad de probar absolutamente todo. O sea, que aprendan bien en la carrera, que vean qué les gusta, qué no les gusta, pero también que lo hagan, que si lo van a hacer, sí le echen ganas. Okay. Porque creo que es algo que a las generaciones de abajo les está pasando y que es el tema de, bueno, y si no me gusta lo dejo, ya sabes. ¿Verdad? Sí, yo también pienso eso. Y nos ha pasado a lo mejor con algunos pasantes muy jóvenes que están en el despacho, como que le dan una oportunidad, pero esa oportunidad es de 3 semanas y dicen, no, ¿sabes qué? No es lo mío. Y es como, Y ¿cómo? luego esa hambre, ¿no? Como que falta de hambre. Y es que Ajá. sí les diría como que tengan hambre. O sea, Ajá. tengan hambre, vayan por ello, búsquenlo, sáquenle provecho y no le digan que no a las oportunidades. O sea, siempre sí, ábranse a las oportunidades porque de ahí es donde va saliendo, digo, y lo digo por mi caso personal, ¿no? O sea, si ves una ventana, tómala. O sea, toma todas las oportunidades que se te ponen en el camino, nunca sabes a dónde te va a llevar. O sea, yo llevo 15 años dedicándome a esto, nunca pensé dedicarme a estas industrias como tal, pero las oportunidades que se me fueron presentando las fui tomando y ahorita es la razón por la que estoy parado aquí hablando contigo, hablando de temas de entretenimiento, propiedad intelectual y todo eso, ¿no? Entonces sí que tengan hambre de crecer, que tengan hambre de buscar esas oportunidades. Yo creo que es lo que le diría a los jóvenes abogados. Y que además te ha llevado a foros muy importantes. Hace poco estuviste
en un foro de la Secretaría de Innovación y Ciencia y Tecnología, hablando precisamente de inteligencia artificial y de la propiedad intelectual. Y son foros en donde, como mencionábamos, estás muy especializado, hay muchos especialistas, pero también no sabes, y eso quiero recalcarlo porque nos pasa mucho a los que estamos de este lado también del micrófono, pero a los especialistas, nunca sabes quién te va a escuchar, qué alcance tengan tus palabras, tus acciones, y justo con las redes sociales hoy llegas o tienes la oportunidad de llegar a sitios donde no te imaginabas. Y las palabras que estamos diciendo, la imagen, estos consejos a los chavos abogados pueden tener eco en donde menos te imaginas. Sí, justo. Este último foro al que participé fue por el Día de la Propiedad Intelectual, que este año el tema principal era la propiedad intelectual, la música y la inteligencia artificial. Wow. Entonces, me invitan a hablar y el tema que me tocó hablar fue como los principios básicos de temas de derechos de autor en la música y enfocados a la inteligencia artificial, ¿no? O de las cosas que la gente que está en la industria de la música tiene que saber, ¿no? ¿Cuál es lo básico de derechos que debe de saber para poder crecer dentro de la industria, ¿no? Cómo se protegen, cuáles son sus derechos, cuáles no son sus derechos, cómo poder, en caso de que alguien los esté violando, cómo poder atacar a esas personas que los estén violando, y sobre todo pues con los temas de inteligencia artificial, que todo está susceptible a poder ser pues, infringido o violado de cierta forma mucho más fácil, ¿no? Entonces siempre, o sea, la idea de este foro era que la gente fue en la Universidad de Guadalajara, el alcance es a los alumnos de todos los sectores creativos, ¿no? No solamente a los abogados, sino que había de todo tipo de estudiantes. Qué bueno. Gente, no solamente estudiantes, sino también hubo mucha gente dentro de la industria de la música, hubo otros abogados que también estuvieron, entonces hubo un poco de todo y lo que estuvo muy padre, ¿no? Para hablar de este tema en particular, porque a la gente le interesa mucho y es como, a mí me interesa escuchar esto porque sé que puedo tener un beneficio de escuchar lo que están diciendo estas personas en el foro, sobre todo si voy a estar en la industria, cómo me puedo proteger. O sea, hay mucha gente que en estos foros de repente no sabe nada, ¿sabes? Como que van por la vida, claro. Sí, o sea, van por la vida sí siendo creativos y pasa mucho, soy gente muy creativa, pero como que va flotando por la vida sin saber qué sí puede y qué no puede, ¿no? Y cuando les dices, oye, a ver, esto se puede, esto no se puede, esto te puede beneficiar, esto te puede perjudicar, como que les das ahí les cambias tantito el chip y es como, wow, ok. Claro, Entonces, sí, wow. Entonces cuando alguien, pues porque luego pasa que en las industrias pues llegan los famosos tiburones, te marean con 3 vueltas y pasa a lo mejor lo que pasó con Ricardo Arjona, ¿no? Claro. Le dio una de las canciones más populares a una disquera, y la disquera traía como artista pues, a Yuri y pues se quedó sin casi pago de regalías, ¿no? Entonces, cuando les explicas estas cosas, van a tener una mínima idea de qué va a ser cuando se les acerquen a estas personas a decirle, claro, oye, me gusta tu obra, oye, me gusta tu canción, me gusta tu película, me gusta todo. Así ¿Qué es, hacer? mi rey, pero hay estas reglas. Vamos a establecer ciertas reglas, exacto, justamente. Vamos a beneficiarlos los dos de esto que yo creo, ¿no? Y entonces, estos foros, la verdad, a mí me gusta mucho participar. Casi siempre el tema que me invitan a hablar es como principios básicos, como así el ABC de los derechos de autor, porque muchas veces como que están los foros y se arrancan con temas súper complejos. De acuerdo. Y entonces de repente ves al público con una cara de... Y luego si son estudiantes. Ajá, entonces traen una cara de creo que no estoy entendiendo absolutamente nada. Y a mí me toca la parte de básica, ¿no? Entonces doy estos cursos o estas pláticas donde explico muchas veces cuáles son los derechos básicos, qué es lo básico que tienen que saber. Y entonces a lo mejor eso les gusta más para poder saber qué es lo que sigue, ¿no? Porque si no sabes cuál es la base en la que vas a estar parado, pues ¿para dónde te diriges? Oye, y me encanta, bueno, porque entre abogados es muy común, bueno, no entre abogados, pero nosotros sabemos, lo que no está prohibido está permitido. Y de ahí esa frase, a veces la aplico, me encanta, y no soy abogada, pero lo que estás diciendo me hace sentido
sobre todo en estas partes de tiburones, de personas que se acercan, que te quieren marear y entonces utilizan mucho esto, no solo de la seducción y manipular, sino... Ay, yo me acerco. Sí. Entonces usan pues no está prohibido, ¿no? Lo hacemos. ¿Qué tal si me das tu creación? O pues en la ley que hay estos huecos y es peligrosísimo, sobre todo si vas creando tus primeras o vas haciendo tus primeras creaciones, que sepan estas cosas, ¿no? Que sepan dónde buscarte, cuáles son tus redes sociales. Tengo una red social específicamente en estos temas. Ay, padrísimo. Sí, padrísimo. Se llama UTOFDA, que es un Instagram donde hablo de cosas de derechos de autor, de entretenimiento, de los sectores. Pues me gusta, ¿no? También me gusta que la gente, o sea, sí, me gusta como dar estos conocimientos, dar estos pequeños como datos informativos que a lo mejor a la gente les puede servir, ¿no? Y si se quedan a lo mejor con ciertas dudas, pues que me contacten y yo siempre pues trato de poder apoyar a los sectores creativos. La verdad me encanta, me apasiona y me gustaría seguirlo haciendo de aquí a que me muera. Eso, UTOFDA. UTOFDA. Que lo menciono es, UTOF lleva UH. Es UH. THOFF. Sí. Ajá, y yo, ay, ¿cómo se pronuncia? UTOF, y yo, ay, como la H muda. Bueno, para que la gente que ahorita nos está viendo y quiera seguirlo, UHTHOFF, UTOFDA, ¿no? Ahí está. Oye, ¿qué es trabajar una generación de abogados, pero también siempre las altas expectativas que a veces la familia, y es de manera normal, tienen sobre uno cuando está haciendo sus primeros logros? Recordando esos momentos de tus primeros pasos, ¿sentiste alguna vez ese peso sobre ti, esa expectativa, y cómo lo pudiste superar? Mira, al principio, más que en un tema familiar, yo creo que fue más en un ambiente del negocio, ¿no? Okay. Pues porque... Eras muy joven. Era muy joven, entras y es como, ay, pues es el hijo de... Ajá, claro, ya llegó el junior, el príncipe, todas me las dijeron. Entonces dije, ok, yo no, o sea, no es un tema de como a pelear con todos, al revés. Voy a dedicarme a hacer lo mío y voy a demostrarles justamente lo contrario. Entonces... Trabajo. Con trabajo me fui ganando el respeto de la gente. Como que el tema, el peso familiar, la verdad, nunca fue algo que me estuviera como carcomiendo la cabeza. O sea, creo que al final yo quería demostrar que puedo, o sea, que soy muy capaz, que era muy capaz. Tengo la ventaja de que por más que trabajemos juntos, mi papá, mi tío, mi hermano y yo, todos trabajamos en áreas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, también sirve mucho porque también con la familia nos apoyamos, ¿no? Entonces, yo estoy encargado del área de derechos de autor, mi papá está encargado del área de patentes, mi tío encargado del área de administración y mi hermano está en la administración, pero como en otra parte, ¿no? Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Entonces, es muy padre porque cuando nos juntamos, pues platicamos y nos damos, la verdad, o sea, es retroalimentación positiva o negativa, la que sea, pero sirve. Entonces nos dicen, oye, pues yo creo que por aquí, yo creo que por acá, y al final, pues ese peso no, o sea, sé que es, o sea, sé que el despacho se llama UTOF y 119 años. ¿Cuándo cumplen los 120? 120 en octubre de este año. Octubre. Sí, entonces... Ahí queremos ir a la fiesta. Esperemos que haya una gran fiesta, la planearemos. Pero no, al revés, fue como, más que un peso, fue como un... Apoyo. Un reto, ¿no? O sea, para mí fue como, voy a demostrar que sí soy capaz. Y eso es algo que me ha motivado en los últimos 15 años de mi vida, decir, sí soy capaz, sí puedo, ¿qué tengo para aportar a esta empresa, a este negocio? O sea, me apasiona mucho, o sea, y sí voy a trabajar feliz de la vida. O sea, habrá altibajos como todo en la vida, pero en verdad, y eso te lo digo muy en serio, me encanta lo que hago, me fascina lo que hago, soy extremadamente feliz, me siento muy privilegiado el hecho de haber
encontrado dentro del negocio lo que a mí me gusta y me apasiona, ¿no? Que es como todo esto del sector creativo, cultural, de entretenimiento, y cómo poder aportar mi granito de arena a estos sectores me hace muy feliz. Me encanta y se te ve esa pasión, y algo que me gusta de este programa Titanes, que justo es mostrar a la persona detrás del cargo, pues de a lo que se dedican, es mostrar a la persona a lo que es, lo que le gusta, lo que le apasiona, y en tus ojos, sobre todo, que además están bien bonitos, es esa pasión con la que hablas y de lo que hablas. Y aquí, que se llama Titanes, el programa, nos gusta mucho jugar al superpoder que tienen los titanes. Y yo veo en ti el superpoder del don de servicio. Que eso, obviamente, a lo que te dedicas es importante, pero que tienes esa disponibilidad, esa accesibilidad, que más que mi rey, ¿no? No, la verdad es que cero, porque cuando alguien se acerca a ti y no te conoce, y me pasó, eres alguien que siempre va a tener esa puerta abierta en tu mirada, en tu disposición para ayudar. Pero ese es el poder que yo te veo. Pero si en ti estuviera elegir un superpoder, sobre todo para lo que, con base en lo que haces, México siguiera brillando a nivel, en el mundo, a nivel internacional, que México siga siendo un referente más de lo que ya es, si en ti estuviera en tus manos tener ese superpoder, ¿cuál sería? Híjole, qué complicada pregunta, pero a ver, creo que le diste un poco al clavo. Me gusta compartir conocimiento, o sea mucho o poco. Me gusta poder transmitir información que, pues sí, el ayudar, ¿no? O sea, el ayudar a mejorar, digo, no es un superpoder como tal, pero si yo con lo que sé puedo ayudar a crecer y que a la vez todos vayamos para arriba juntos, eso o sea, para mí es como un todo, ¿no? O sea, ese poder, pues sí, servicial, de ayuda, de abrirme hacia las personas, para decir, o sea, como yo, Javier, ya sea como persona, como abogado o como alguien del medio, te ayudo, ¿no? O sea, eso es algo que me gusta mucho. Me gusta ver cómo poder buscar oportunidades de reto relacionadas con eso, pero pues digo, no sé si sea un superpoder, pero sí, el poder del servicio hacia la gente sí sería mi superpoder, yo creo. Sí lo es, porque además justo ayudas a que entre todos, entre la persona que te busque creativo, tú lo asesoras y entonces él se empodera, se pone su escudo, no hay tantos fraudes o se busca reducir eso, engaños, fraudes, violaciones a la ley de propiedad intelectual y derechos de autor, y de repente se crea este superpoder en conjunto. Claro. De decir, seguimos creando para bien de México, y que todas estas obras, películas, música, videojuegos y todo el tema tecnología esté mostrando a México a los ojos del mundo, pero está cuidado, protegido, y que a tus clientes estén bien. Y eso, por supuesto, es un superpoder. Sí. O sea, a mí, ya poniéndolo como en imágenes, sería, a ver, al final el mundo es una competencia, una guerra, todo. Entonces, ser asesorado por nosotros es ponerle a la persona o al cliente o a la empresa un escudo, una espada, para que puedan enfrentarse a los mercados y puedan ir a hacer lo suyo. Porque eso es lo que siempre les digo, dime a qué te dedicas. Yo hago zapatos, yo hago contenido, yo hago esto. Ok, yo no quiero que te estés preocupando por estos temas. Tú déjamelo a mí para que tú te dediques a lo tuyo. Y eso es lo más importante, siempre les digo, tú dedícate a lo tuyo. Déjate de preocupar por cosas que no te corresponden. Zapatero a sus zapatos. Totalmente, ¿no? Ahí se aplica, ¿no? Entonces, cuando tú me das la oportunidad de yo preocuparme por esto, a mí lo que me gusta es dejarte tranquilo o tranquila, ¿no? Y que tú te sigas dedicando a lo tuyo. Entonces, ese es también, yo creo que el superpoder del despacho como tal, ¿no? O sea, de nuestro negocio es como
tú despreocúpate, tú dedícate a lo tuyo y ve a hacer lo mejor, que la mejor versión tuya, y nosotros nos encargamos de lo demás. Me encanta, Javier. Gracias por tener ese superpoder. El despacho UTOP, 119 años. Estaremos al pendientes de sus 120 años. Gracias por estar en este espacio. Gracias por ser un titán. Gracias por cuidarnos a todos los creadores, a todos los creativos. Y sigue haciendo tu trabajo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Me encantó estar aquí y seguir platicando. Sé que podríamos estar horas más, pero pues bueno, será en otra ocasión. Claro que sí, tienes las puertas de México Travel Channel abiertas. Ha sido un placer, pero también ha sido un placer que nos vean, que sigan todas estas historias de personas, nos inspiran. También la idea es que nos inspiren, porque así como Javier, hay muchos titanes todavía por conocer. Así que síganos en las redes sociales de México Travel Channel, que están Facebook, Instagram, Threads, TikTok, X, Spotify, YouTube, por supuesto, donde pueden ver el contenido, y también en las plataformas. Síganos en www.mexicotravelchannel.com.mx, y esto fue Titanes en México Travel Channel. Nos vemos en la siguiente.